Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 1. Vamos a estar dando lectura a las Sagradas Escrituras. Una vez hallado el texto, si dicen amén, voy a entender que puedo leer. Dice así la Sagrada Escritura. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijo se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hasta aquí vamos a leer la palabra del Señor, ¿no? Mirando las Escrituras podemos ver el que en la vida del cristiano no siempre nos encontramos con momentos agradables. También llegan a nuestras vidas los momentos de dificultad. Por eso nos habla y nos trae alusión a los testigos, ¿no? Los testigos están ¿en dónde? En Hebreos capítulo 11. Allí en Hebreos capítulo 11 se encuentran los testigos. Habla de los héroes de la fe, de quien el mundo no era digno de ellos. Hombres que por la causa del Evangelio sufrieron persecución, a causa de la justicia que habría de venir al mundo,
y la justicia que es por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque hace mención de todos los hombres a través del tiempo, Aquellos que sufrieron por la justicia que habría de venir, que era la justicia por la fe en Jesucristo, hombres que fueron vistos como justos delante de Dios a causa de haber aguardado la promesa de la venida del Mesías, de la venida de Cristo, al igual hombres quienes ya habiéndole conocido, habiéndole sido revelado el Señor Jesucristo, no solamente en carne, sino también por medio del Espíritu, ¿no? Como le fue dicho a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque muchos le vieron, pero no le reconocieron. Muchos le oyeron, pero le oyeron pesadamente, o sea que no retuvieron las palabras que el Señor hablaba. Por eso Jesús siempre hablaba a muchos exhortaba diciendo que sus palabras no tenían cabida en ellos, o sea que oían con oídos pesados, o sea que no podía entrar el mensaje que el Señor Jesucristo quería transmitir a esa generación. Entonces, aquellos que sufrieron persecución porque le vieron, pero también tuvieron la revelación dada por el Padre, ¿no? Que sufrieron por causa de la justicia. Esos son los testigos de los que menciona Hebreos capítulo 12. Dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando habla de peso y cuando habla del pecado, nosotros lo primeramente que miramos que es aquellas cosas que nos tienen cargados, ¿no? Aquellas cosas que nos tienen, agobiados, los problemas que tenemos, ya sea si alguien está combatiendo con alguna tentación, alguien tiene algún problema de carácter, bueno, casi siempre tenemos la tendencia a mirar de esa manera. Pero ayer yo compartía con los hermanos que la gran preocupación que había en los comienzos de la iglesia, cuando hablaban del peso, cuando hablaban de un yugo, no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud, o como habla aquí en la Escritura, ¿no? Quienes por el temor a la muerte estuvieron sujetos durante toda su vida al yugo de esclavitud. En Hebreos capítulo 2, verso 16, podríamos estar buscando Hebreos capítulo 2, verso 16, para poder leer juntos, en cuanto a lo que me estoy refiriendo. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser semejante, versículo 15, dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A qué servía ese pueblo, Israel? Servían a una forma de vida expresada en ordenanzas y mandamientos, lo cual era un yugo. El mismo Pedro dijo, ¿por qué hemos de poner esta pesada carga que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Obligando a los nuevos conversos a que se circuncidaran y que guardaran todas las costumbres dadas por la ley, ¿no? Entonces, ahí venía la gran preocupación que tenía la iglesia primitiva, que era no volverse a la tradición del judaísmo, y especialmente los hebreos que tenían ese peso, ¿no? Porque a ellos le había sido dada la ley. Por eso dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿De qué se trata? ¿Cuál es ese pecado que nos asedia? Justamente dejar la gracia para volver a sujetarnos a un yugo de esclavitud, dejar de estar firmes en la libertad en la que Cristo nos hizo libre. Dice,
Gálatas, voy a estar leyendo de la Biblia también para que podamos estar mirando. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, y ahí el verso 2 nos explica de qué se trata ese yugo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y el verso 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces el pecado, el verdadero pecado, que era dejar la justicia que es por la fe para volverse a las obras. Ese era el gran combate. Por eso es que el autor de los Hebreos nos dice, como hemos leído recién, ¿no? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué forma? Puesto los ojos en Jesús, el cual es el autor de esta fe, el cual por el gozo puesto por delante sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Reiteradas veces yo he hablado que el primer combate que nosotros sostenemos, lo sostenemos en nuestra propia carne. El primer terreno de combate que nosotros tenemos se encuentra en nuestra propia carne. Y el campo de batalla es en nuestra mente, ¿no? En donde por medio de los pensamientos el enemigo quiere desviarnos de la fe verdadera, de la fe que es en Jesucristo. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el cual es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros tenemos la esperanza de la redención completa y es el poder llegar a reinar juntamente con Cristo. Pero para poder llegar a reinar juntamente con Cristo, no tenemos que ser hallados por nuestra propia justicia, sino que debemos ser hallados por la justicia que es por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo, quien explica estas cosas, dice, no quiero yo ser hallado por mi propia justicia, sino por la justicia que es por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa es la justicia de Dios, esa es la justicia verdadera, esa es la justicia por la cual el hombre puede alcanzar la salvación y puede alcanzar la vida eterna. Porque no se trata de la justicia del hombre, sino se trata de la justicia de Dios. Entonces, de ahí es que la Biblia nos exhorta a poner los ojos en Jesús, el cual es el autor y el consumador. Y cuando habla del peso del pecado, y de todo peso y del pecado que nos asedia, justamente el pecado es apartarse de Dios, dejar a Dios, quien es fuente de agua viva, para cavar cisternas rotas que no pueden retener el agua. El profeta dice, por 2 pecados te juzgo, Israel, porque has dejado a Dios, quien es fuente de agua viva, y has puesto a cavar cisternas rotas que no pueden retener el agua. ¿Qué es lo que habla? Dejando a Dios, el hombre se pone a hacer obras por las cuales nunca va a poder llegar a ser visto como justo delante de Dios, porque toda la justicia del hombre
es como un trapo de inmundicia. Por eso es que envió a Jesucristo. Ahora, el sostener esta fe, primeramente es un combate en nosotros. Luego también lleva oprobio. ¿Por qué? Porque así como Jesucristo es perseguido, todo aquel que es de Jesucristo también sufre persecución. Pero ¿qué es lo que nos dice? Pero aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos habla? Justamente, combatir hasta la sangre es haber llegado hasta el final. Cuando la sangre se separa de la carne, se produce la muerte, ¿no? Entonces dice, todavía no habéis dado vuestra vida por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Y la Escritura nos habla de una exhortación que no debe ser menospreciada ni tenida en poca, ni tampoco debemos desmayar cuando somos reprendidos por el Señor. ¿Por qué? Porque a todo aquel que ama, que le recibe por hijo, le corrige y le disciplina. Si quedamos sin esa corrección, si quedamos sin esa disciplina, es la evidencia de que somos bastardos, que no somos hijos legítimos. Pero si somos corregidos, si somos disciplinados, esa es la evidencia que Dios nos ha tomado por hijos. Por eso es que la corrección del Señor siempre va a estar sobre los hijos de Dios para que puedan llegar hasta el final de esta carrera que tenemos por delante. Así que mediante esta palabra, hermanos, que nosotros podamos meditar, ¿no? De aquellos hombres quienes sufrieron a causa de la justicia que es por la fe en Jesucristo, aquellos hombres que sufrieron persecución por esta fe, que podamos meditar en que también nosotros, al ser justificados y al ser pregoneros de justicia, también llevamos con nosotros persecución, llevamos con nosotros el ser menospreciados, ser tenidos en poco, pero eso no tiene que ser un motivo para que desmayemos, sino que debemos ser fieles y estar firmes hasta el final, habiendo combatido hasta el final por este bendito evangelio. Les aliento por medio de esta palabra para que puedan seguir firmes en la carrera que tienen por delante y que podamos mantener esta comunión que tenemos, mediante la cual vamos siendo fortalecidos al oír, al estar conectados con la iglesia, al estar conectados con el siervo de Dios, al estar conectados con la palabra de Dios. Nosotros vamos recibiendo lo que infunde aliento a nuestras almas y nos permite mantenernos firmes, constantes, corriendo la carrera que tenemos por delante. Quiero orar. Querido Dios, querido Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias, junto con cada hermana, cada hermano con quienes estamos compartiendo este momento. Es nuestra oración y nuestra gratitud delante de tu presencia, que tú nos exhortas a seguir adelante, firmes, constantes, creciendo hasta alcanzar todo aquello que tú tienes para nosotros. Por lo que te doy gracias, querido Dios, querido Padre, por cuanto que nos has tomado como hijos y nos vas corrigiendo y nos vas disciplinando para que no perdamos nada de todo aquello que tú has reservado para nosotros. Por medio del Señor Jesucristo. Amén. Doy gracias al Señor. Una vez más, hermanos, Dios nos ha permitido, como decía, el que pudiéramos estar juntos a través de esta comunicación. También sepan que tenemos la oportunidad de reunirnos de manera también presencial. En el día de mañana tendremos 2 reuniones.
a las 10 de la mañana en la calle Rincón 1025 en la ciudad de San Carlos, y a las 19 horas estaremos reunidos en Avenida La Valleja 914 en la ciudad de Maldonado. Oportunidad también para que podamos invitar a otros a poder participar de cualquiera de estas dos reuniones, sabiendo que al estar en contacto con la iglesia, con el siervo de Dios, con la palabra de Dios, esa persona va a ser edificada, va a ser bendecida espiritualmente. Les saludo, les abrazo en el amor del Señor. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y agradecido a Dios por estos tiempos. Dios les bendiga. Nuestro tiempo aquí ya prácticamente está. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,